comenzamos a estudiar, ¿cierto?, el curso Dones del Espíritu Santo. Alguien hoy día me preguntaba y me decía, ¿por qué no manifestaciones? Porque ese es un curso mucho más grande, ¿ya? Pero hablamos algunas cositas al principio que también tienen que ver con manifestaciones del Espíritu Santo, pero hay algunas cosas que nosotros debemos entender que hacen la diferencia en cuanto a lo que pasa con el Espíritu Santo y lo que pasa con cuando, por ejemplo, vemos, por ejemplo, hay una diferencia cuando el Espíritu Santo da una palabra de sabiduría, ¿cierto? Hay una diferencia cuando lo hace Satanás imitando, ¿cierto?, un don, como por ejemplo la adivinación o alguna cosa así. Entonces, una de las cosas que hace la diferencia es que siempre, 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 siempre el Espíritu Santo no toma control de nosotros como para obligarnos a hacer algo. Siempre Él nos respeta. Dios es un caballero, el Espíritu Santo es un caballero. Él no nos obliga a hacer nada, por lo tanto, no nos obliga o no nos empuja a hacer algo que nosotros no queramos hacer, ¿ya? Siempre Él nos va a guiar, Él nos va a mostrar hacia dónde, pero nosotros siempre tomamos la decisión. Nunca se va así como que uno caiga en un trance y nunca sepa de lo que está pasando. Siempre está consciente. De hecho, Pedro, ¿cierto?, en el día de Pentecostés, dice que él se paró del suelo y habló. O sea, todos los demás siguieron borrachos y él se dio cuenta de lo que estaba pasando, la gente lo estaba mirando, y él se para y se pone a explicar qué es lo que está sucediendo. O sea, tú nunca pierdes el control de ti mismo. Ya, eso es algo muy importante. También otra cosa que es muy importante es que Cristo es el que debe ser glorificado. Siempre el Espíritu Santo va a apuntar hacia Jesús. Y siempre Jesús apunta hacia el Padre, ¿cierto? El Hijo, el Espíritu Santo apunta al Hijo y el Hijo al Padre. Entonces, siempre el Espíritu Santo es glorificado. Nunca es para que la persona sea exaltada. Nunca es para que, o el don sea exaltado. Cuando hacemos eso, trastocamos cuál es el principio del Espíritu Santo. Y lo tercero es que todo esto debemos dar un paso de fe. O sea, debemos creer y dar un paso de fe. Al dar el paso de fe, entonces nosotros estamos diciéndole al Señor, te creo. Y eso no siempre el Señor nos muestra todo inmediatamente. A veces al dar el paso de fe, al decir la primera palabra, entonces se muestra la segunda o se puede mostrar mucho más. ¿Ya? Entonces siempre están involucrados esos tres principios cuando estamos hablando de los dones o manifestaciones del Espíritu Santo. Aprendimos y la semana pasada leímos 1 Corintios 12, lo vamos a volver a leer ahora, y vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Dice, en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. En la Reina Valera dice, no quiero que ignores acerca de los dones espirituales. Él quiere que entienda, pero más ese ignorar o ese entender tiene que ver no solamente con la comprensión o el conocimiento natural, sino que también tiene que ver con el experimentar. No quiero que dejen de experimentar esto, que aprendan por experiencia esto. ¿Por qué? Porque es algo que es importante para el creyente. Para Dios es importante, por lo tanto para nosotros también es importante. Y luego dice, ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que está hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir que Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu, hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor, hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas. Y dice el 7, a cada una se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Y comienza ahí a describir las manifestaciones o los dones, ¿cierto? A cada una le es dado una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. No es para provecho nuestro, en el sentido de que todo esto es para exaltarnos nosotros, ¿ya?
es de provecho nuestro, por ejemplo, si yo estoy orando en mi oración personal y la Biblia dice que le pidamos a Dios interpretación y tengo interpretación de mis lenguas sobre un asunto que me compete a mí, claro que va a ser de provecho para mí. Pero cuando estamos hablando de algo que es una manifestación en la congregación, es para provecho de otros. ¿Ya? Y si me bendice a mí, va a bendecir también a los demás. Entonces nunca es para exaltar a una persona, siempre es para provecho dice cada uno especial, para el bien de los demás. Siempre el Espíritu Santo está pensando en los demás. A unos les es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros por el mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros discernir espíritus, a otros hablar en diversas lenguas, a otros interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina, o sea, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo quiere. Y la semana pasada vimos, ¿cierto?, que esto es algo de acuerdo al Espíritu de Dios. Ahora, hay ministerios que van a ver que va a haber un fluir mayor de ciertos dones por causa del llamado. Por ejemplo, un profeta normalmente va a haber discernimiento de espíritu, va a haber palabra de sabiduría. Hay ciertas cosas que van a ser características que tienen que ver con el llamado, pero no es algo que nosotros digamos, yo tengo esto. No, podemos decir yo fluyo en esto, o yo opero en esto, o el Espíritu Santo me usa para esto, ¿ya? Pero no es algo que yo maneje a mi antojo. ¿Qué debemos hacer con esto? Entender que estas cosas espirituales, que podíamos decir las cosas charismas, ¿cierto? Los dones que pertenecen a las cosas espirituales, que tiene que ver con la palabra neumáticos, ¿cierto? Podríamos decir estas cosas neumáticas del espíritu, ¿cierto? Estas cosas espirituales nosotros deben ser algo conocido para nosotros. Nosotros debemos aprender a fluir en esto porque esto marca una diferencia grande en el creyente. Es algo de provecho, como les digo, no solamente puede ser de provecho para nosotros, sino que de provecho para todas las personas que nos rodean, el mundo también, porque si nosotros estamos en la calle y tenemos una palabra de conocimiento para alguien, es de provecho para esa persona. Es porque la unción siempre viene para algo, siempre es de provecho para algo. Hay que buscar para qué. Sobre todo los que ministran, ¿cierto? A otras personas deben buscar. Si viene la unción, es para algo. Y es para hacer algo bueno para alguien, normalmente. Ahora, nosotros debemos procurar esto, por supuesto. Y la semana pasada quedamos en que tenemos 9, ¿cierto?, dones o manifestaciones. Tenemos los que revelan algo, que son la palabra de conocimiento, la palabra de sabiduría y el discernimiento de espíritus. Tenemos los que dicen algo, que es profecía, diversos géneros de lengua e interpretación de lengua, y los que hacen algo, que es milagros, fe y dones de sanidades, ¿cierto? En eso quedamos la semana pasada. Con eso podemos partir hoy día. Y vamos a ver lo que dice el capítulo 12 del versículo 8 en adelante. Dice: a unos les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento. Entonces, para poder entender esto, primero vamos a hablar de la palabra de conocimiento. Si entendemos la palabra de conocimiento, es mucho más fácil entender la de sabiduría. ¿Ok? Así que vamos a partir por eso. Y en lo que es la palabra de conocimiento, vamos a ver algunos ejemplos, vamos a ver lo que es, vamos a ver cómo trabaja y luego vamos a seguir con la siguiente. La palabra de conocimiento es la revelación sobrenatural por el Espíritu Santo de ciertos hechos en la mente de Dios. Es la revelación sobrenatural por el Espíritu Santo de ciertos hechos en la mente de Dios. Ahora, la palabra de conocimiento tiene que ver con hechos del presente o del pasado. ¿Ya? Como, por ejemplo, un ejemplo en nuestras propias reuniones.
cuando han visto a algún ministro que dice, aquí hay una persona que le pasa esto, eso es algún hecho, algo que está pasando o algo que le pasó a la persona. Esa es palabra de conocimiento, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que no es la palabra de conocimiento? Hay muchas personas que dicen o conocimiento ciencia, y dicen, claro, la ciencia es el conocimiento natural, es haber estudiado, tener cierto manejo de cierta información. No se trata de información natural, porque esto es algo del espíritu. Si esto fuera información natural, todo lo demás tendría que ser información natural, porque todo es parte de las manifestaciones. Entonces, si estas manifestaciones tienen que ver con algo natural, entonces todo lo demás debería ser así. Pero no es así. Es una revelación sobrenatural, es algo que Dios conoce, que como en su sabiduría, ¿cierto? En su omnisciencia, en lo que Él conoce nos revela a nosotros. ¿Para qué? Normalmente esto viene enganchado con algo. Por ejemplo, cuando un ministro dice, hay una persona aquí que le pasa esto, tiene tal enfermedad, normalmente viene pegadito con los dones de sanidad, para orar por la persona y que la persona sea sana. Normalmente viene así, pegadito con otra cosa. O a veces para llamar la atención de alguien. Dice, sí, aquí pasas tú o estás orando por alguien y el Señor te muestra. Y dice, tú estás pasando por esto y por esto otro. Y la persona como que toma toda su atención, ¿cierto? Sí, es verdad. Y Dios entonces la anima, ¿cierto? A veces con profecía, con exhortación, o a veces le da una palabra de sabiduría que más adelante vamos a ver. Entonces, a veces vienen pegaditos. Solamente los separamos para estudiarlo. Entonces, ¿para qué se usa la palabra de conocimiento? ¿O cómo nosotros la podemos entender? ¿Cómo la podemos saber? Por ejemplo, puede venir, nosotros le vamos a llamar así durante toda esta clase. La palabra de conocimiento puede venir en diferentes vehículos, ¿ya? Uno de los vehículos es las visiones. Entonces, una de las formas en que podamos saber este conocimiento de Dios, que Dios nos muestra, ¿cierto? Estos hechos en la mente de Dios, entonces es a través de las visiones. Ejemplo, hay 3 tipos de visiones. El primer ejemplo es de una visión interior. ¿Cuál es una visión interior? Que tú con los ojos cerrados ves algo, ¿ya? Lo ves en tu espíritu. No es algo que lo veas en lo natural, lo ves en tu interior. Entonces, un ejemplo de esto es, por ejemplo, Hechos. Vamos a Hechos todos juntos. Hechos 9. Hechos 9. ¿Qué pasó en Hechos 9? Todos los Ananías. Fue cuando Pablo se convirtió, ¿cierto? Entonces vamos a Hechos 9. Verso 11. Dice, aquí está hablando en el 10, ¿cierto? Vamos a leer del 10 para que entendamos el contexto. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y él le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿Qué está haciendo Dios aquí? Está diciendo algo que está sucediendo, ¿ya? Está mostrándole a Ananías algo que está pasando con Pablo, y le está diciendo, mira, en tal parte, en tal lugar, está tal persona, y esa persona está viendo en este momento esto, ¿ya? Eso es una visión interior. Ahora también hay otro tipo de visión que se llama visión en éxtasis, ¿ok? Y un ejemplo de eso es cuando Pedro ve el lienzo con los animales. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro no se desmayó porque tenía hambre, porque dice que estaba esperando, ¿cierto?, el almuerzo, sino que él estaba orando en la azotea, en el techo. Eso aparece en Hechos 10, del 9 al 16, por si usted después lo quiere leer. Dice que Pedro está ahí y de repente cae así como en un sueño o cayó.
y él ve una visión mientras está ahí, en ese momento con el Señor. Y esa visión dice que ve los animales, ¿cierto? Le pregunta al Señor de qué se trata y todo, y Dios le habla a través de eso. Ese es un vehículo que es la visión en éxtasis. Ahora la visión también puede usar otro modelo de auto, ¿cierto? Y puede ser una visión abierta. La visión abierta es que tú lo puedes ver con tus ojos físicos. O sea, tú haces así, cierra los ojos, abre los ojos, cierra los ojos, y lo ves igual. ¿Ya? Un ejemplo de esto, Segunda de Reyes 6, del 16 al 23. ¿A qué se refiere esto? ¿Se acuerdan cuando Elías dice que está con su sirviente y viene todo un ejército alrededor de él? Y él le dice Señor, ábrele los ojos a él para que pueda ver lo que yo estoy viendo. Y dice que de repente él ve todo un ejército de ángeles que los está defendiendo. ¿Cierto? Eso es una visión abierta. O sea, él vio con sus ojos naturales en el mundo espiritual. ¿Ya? Ahora, cuando tú, entonces viene la palabra de conocimiento, entonces puede usar visiones. Dijimos que habían 3 visiones, interior, éxtasis y abierta. Y también puede venir por una revelación interior. Es como un saber dentro de ti. Tú sabes algo, revelado por el Espíritu Santo. Muchas veces ha pasado que solamente es como, ¿a ti te pasa esto, cierto? Sí. ¿Cómo lo supiste? El Espíritu Santo te mostró algo y tú supiste dentro de ti, no viste nada, no escuchaste nada, no se apareció un ángel, no. Tú solamente lo supiste, ¿ya? Y eso, ¿cómo se afina tu oído interior? A través de continuamente estar practicando el orar en el Espíritu y conocer la voz de Dios, así como Él te guía, también te muestra este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana en el pozo y está conversando con ella y Él no tuvo una visión, sino solamente supo, le dijo, bien has dicho, has tenido 5 maridos y el hombre con el que vives ahora no es tu marido. ¿Cómo supo Jesús eso? ¿Cierto? Estaba hablando de algo que le había pasado y algo que estaba viviendo ella en ese momento. No tuvo una visión, no vio a la mujer con 5... No, él supo. Fue una revelación interior. Ahora, se puede... como les digo, a veces esto viene amarradito de diferentes formas. También, por ejemplo, tú puedes operar discernimiento de espíritu junto con palabra de conocimiento. Puedes ver un ángel y ese ángel puede traer un mensaje para ti. Entonces, ahí opera discernimiento de espíritu más la palabra de conocimiento. Es otra forma, pero no es la más común. La más común es un saber. Esa es la revelación interior. Esa es la forma más común que opera. Pero no es la única forma en que puede operar, ¿cierto? Ahora, como les digo, si entendemos la palabra de ciencia o de conocimiento, vamos a poder entender la palabra de sabiduría. Y déjenme ver si tengo algún otro ejemplo de Samuel. ¿Cómo supo Samuel de Saúl? ¿Se acuerdan cuando a Saúl se le perdieron los animales? ¿Cierto? Y le fue a preguntar a Samuel, ¿cómo supo Samuel? Palabra de conocimiento, él supo, le dijo, sí, tus animales están en tal parte y ya los encontraron. Tranquilo, ¿cierto? ¿Cómo Samuel ungió a David? Dice que primero se presentó frente a él el hijo mayor, ¿cierto? O el hermano mayor de David. Y él le preguntó al Señor y le dijo, seguro que este es porque es buen mozo, ¿cierto? Es encachado el hombre, entonces este es. Y el Señor le dijo, no. Y pareciera que, y después le dijo, ya, pues Señor, ¿y cuál es entonces? ¿Tiene otro hijo? Sí, el siguiente. Este, no. Pareciera como que Dios estaba jugando con él. Y después el siguiente, no. Y el siguiente, no. Y el siguiente, ¿por qué no le dijo al tío, mira, es David, está con la ovejita, es aquí? ¿Por qué no le dijo así? Porque en todo esto está implicada la fe. Entonces él tenía que dar pasos de fe. Primero él tenía que ir a la casa
de ese hombre. Luego tenía que preguntarle, a veces es así cuando tú estás ministrando, a veces no tienes toda la información. Entonces, ¿qué haces tú? Das pasos, das pasitos. Señor, dame más detalle de esto, porque no entiendo bien para dónde va la cosa. Y va dando más detalle, y más información, y más información. ¿Hasta cuándo? Hasta que le dijo, ¿y no tienen más hijos? Dijo, sí, David. Y cuando se paró frente a David, supo. Él es. Él es. Entonces, palabra de conocimiento. ¿Cuál otra? ¿Cómo Josué supo el pecado de Acán? Palabra de conocimiento. Eso tienen que leer Josué, ¿cierto? Y él supo. Dijo, aquí pasó algo. Pasó esto. Y él supo que algo había sucedido. Palabra de conocimiento. Entonces, también otra forma que no es tan común, pero sí también lo podemos obtener de ahí, puede que tengas un sueño de Dios, y Dios te está mostrando lo que ha pasado y lo que está pasando, o te puede estar mostrando lo que está pasando, y eso es para ayudarte, ¿cierto? No solamente, como digo, no solamente ayudarnos a nosotros, sino que ayudar también a las demás personas. Ahora, lo importante es que nosotros no andamos buscando tener visiones, ni andar viendo, ni ángeles, ni cosas así. Estas cosas suceden de acuerdo a como el Espíritu Santo quiere. No es algo que nosotros buscamos. Anhelamos, dice la Biblia, los mejores dones, pero no andamos buscando eso. Entonces no andamos buscando ángeles y todo eso. Palabra de sabiduría. Ahora sí, ahora que ya entendimos, ¿cierto? Entendimos la palabra de ciencia, entonces palabra de sabiduría. Lo que no es una persona sabia. Eso no es. Esta persona que es sabia me dio una palabra sabia, una palabra de sabiduría. No es. Ustedes a lo mejor se ríen, pero hay veces que las personas creen que es así, porque creen que es algo natural. Y no es algo natural, ¿ya? No es la sabiduría tampoco de Santiago, que dice que si tenemos falta de sabiduría, pidámosle al Señor y Él la da abundantemente. No, no es eso. No se trata de cosas naturales. Lo que sí es una revelación natural por el Espíritu Santo acerca del propósito del plan de Dios. Tiene que ver sobre o con el futuro, ¿cierto? En cuanto a la voluntad de Dios para esa persona. La palabra de ciencia, entonces, pasado, presente. La palabra de sabiduría, futuro. ¿Ya? Entonces, es algo que Dios está en el corazón de Dios para hacerlo. Pero aquí viene la parte que no a muchos les gusta. A veces puede ser eso condicional. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿se acuerdan con el rey Ezequías? Que Dios le dijo, arregla tu casa porque te mueres. ¿Cierto? Le estaba hablando de su futuro. ¿Pero qué hizo Ezequías? Oró. Y Dios no había todavía, no estaba, ya estaba caminando el profeta, ya iba a salir, y el Señor le dice, devuélvete, anda y dile que se han agregado 15 años a su vida. ¿Cierto? Entonces, ¿qué cambió? La decisión que él tomó. Dios te puede decir, yo quiero que tú vayas a las naciones. Este país te está esperando. Pero si tú nunca tomas la decisión de partir, Dios no te va a tomar y no te va a obligar y no te va a poner en ese país. Tú decides. El corazón de Dios es que tú hagas eso, pero tú decides. Entonces, en este caso a veces es condicional, ¿ya? Ahora, ¿qué vehículos usa la palabra de sabiduría? Los mismos que la palabra de ciencia. Una revelación interior, puede venir un ángel, puedes tener un sueño, puedes tener visiones, puede venir de diferentes formas. Veamos un ejemplo de eso. Estábamos en Hechos 9, ¿cierto? Hechos 9. Entonces quedamos en el versículo 12, cuando Dios le dijo a Ananías que Pablo estaba viendo que había un varón llamado Ananías que entraba y le ponía las manos encima para que recobrara la vista. Dice el 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. O sea, le empezó a hablar del propósito de Dios para él.
Dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes. Le empezó a decir lo que iba a pasar, ¿cierto? Y de los hijos de Israel, porque yo les mostraré cuánto les es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y ya conocemos la historia, ¿cierto? Entonces, ahí le habló del propósito de Dios para Pablo. ¿Por qué? En ese caso, Ananías, ni tonto, iba a ir, ¿cierto?, donde Saulo, que andaba matando cristianos y que no tenía idea de lo que había pasado. Entonces, Dios le habló un poco más, ¿para qué? Para animarlo, para que él hiciera lo que tenía que hacer. ¿Qué otro ejemplo hay de eso? Cuando Jesús, ¿cierto?, comenzaba a hablar de lo que iba a suceder después. ¿Se acuerdan cuando le dice, está con los discípulos y está conversando con ellos y él toma a Juan, ¿cierto?, y se lo lleva, y Pedro reclama y le dice, uy, ¿y por qué este? Y Jesús le dice, ¿y qué te importa a ti si yo quiero que él se quede conmigo más tiempo? Y le empieza a hablar indistintamente de lo que iba a pasar. Y cuando Jesús también le habla a Pedro y le dice, ahora Pedro, tú ciñes, ¿cierto?, te vistes y después dejarás que otros te lleven. Y le empieza a hablar, le dijo lo que estaba haciendo en ese momento y lo que iba a pasar después con él. Que él iba a ser tan manso que al final ese Pedro, ¿cierto?, que era rebelde y que todo, después por la causa de Cristo, él iba a dejar que otros lo llevaran y que lo crucificaran, ¿cierto? Entonces, ahí nos está mostrando, normalmente vienen juntas, ¿ya? Pueden venir juntas con varias otras. Entonces, muchas veces, como les vuelvo a repetir, a veces es difícil separarla, pero sabiendo cómo trabajan, por ejemplo, si te hablan del propósito de Dios para tu vida, sabiduría. Si te están hablando de algo que viene en el futuro para ti, que apunta hacia el futuro, sabiduría. Puede que empiecen a hablar contigo acerca de lo que está pasando en tu vida. Y puede venir también de la mano con la profecía, animándote, exhortándote, consolándote por algo que está sucediendo. Puede venir todo eso junto. Entonces usted no va a estar ahí cuando oren por usted o cuando usted esté orando al Señor, decir, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, no. Deje que las cosas fluyan solitas. El tercero de estas manifestaciones o dones que estamos estudiando ahora es el discernimiento de espíritu. Lo que no es discernimiento no es sospechar, ¿ya? Así como, sí, yo creo que es hermano, así. No es el don de sospecha, ¿ya? Tampoco es así como, me parece, como que, no. Tampoco es así. Discernimiento de espíritu es ver dentro del mundo espiritual. Tú ves en el mundo espiritual. Eso es discernimiento de espíritu. Lo otro es que tú percibes a través del Espíritu Santo otras cosas, pero no es el don que está operando, ¿ya? O la manifestación que está operando. Entonces, ¿qué ves? Hay gente que ve puros demonios. Raro, porque la Biblia dice que 1/3 de los demonios son los que están con Satanás. Pues, 1/3 de los demonios. 1/3 de los ángeles fueron los que se fueron con Satanás, pero 2/3 se quedaron con Dios. O sea que hay más ángeles que demonios, de partida. Y si tú ves puros demonios en todas partes, hay un problema, ¿cierto? Porque hay gente que anda viendo demonios en todas las cosas. Entonces, es un problema. Tú deberías ver tanto ángeles como demonios. Por ejemplo, ha sucedido que estamos orando, estamos alabando al Señor y hay gente que los puede ver, a los ángeles, al lado nuestro. Hay momentos momentos que tú puede que estés orando, ¿cierto? Hay una presencia de Dios ahí y de repente tú puedes ver un mensajero de Dios, un ángel, un enviado, ¿cierto? Y a veces él trae un mensaje y ahí se mezcla, ¿cierto?, con ciencia, sabiduría. A mí me ha pasado, yo he visto tanto ángeles como demonios. Yo recuerdo una oportunidad que estábamos en la escuela estudiando y había una presencia de Dios preciosa. Estaba la mitad de los alumnos en el suelo y los otros estábamos tratando de firmarnos y en ese momento alguien se para a mi lado. Entonces yo miro hacia el lado, pero no había nadie. Entonces yo miro y veo a alguien de blanco parado a mi lado
y me dice, ¿estás lista para recibir algo que no has recibido antes? Y yo dije, sí, Señor. Y en eso la persona que estaba delante, yo estaba en un rincón que la persona a mí no me veía. Entonces la persona que está delante dice, necesito que pase adelante tal persona y la Claudia. Y oran por nosotros por algo específico. Pero eso Dios trató conmigo antes, porque Él me conoce. Entonces, Él sabía que yo necesitaba, yo siempre le digo, al pastor lo toma de la mano y lo para un poquito. A mí me empuja, ¿cierto? Yo soy más lenta, yo soy como ya más cautelosa, entonces a mí me tiene que empujar un poquito y Él nos conoce. Entonces Él sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. Si ustedes constantemente están buscando de Dios y Él les muestra, les revela sobre lo que viene, sobre lo que tienen que hacer, primero anótelo. Y segundo, va a encontrar un patrón. Por ejemplo, a mí Dios me tiene que avisar con harto tiempo antes, pues yo necesito preparar mi corazón para algunas cosas. Por ejemplo, si Él me dijera, tienes que irte a otro país, a mí me tendría que avisar antes. Porque yo tengo que preparar mi corazón para eso. Al pastor no, él le dice, ya, el próximo mes te va, y él agarra las maletas, empieza a hacer todo y se va. Él es diferente. Entonces, Dios trata con nosotros, Él nos conoce. Entonces, Él nos va mostrando y eso se va haciendo un patrón en nuestras vidas. Entonces, sí, Dios siempre, o por ejemplo, Dios siempre me muestra en sueños. Hay gente que siempre sueña, y sueños de Dios, no estoy hablando de los sueños de pizza o de porotos con rienda, ¿ya? Esas son pesadillas normalmente. Estoy hablando de sueños de Dios. Cuando sea un sueño de Dios, tú vas a saber que es un sueño de Dios. Tú le preguntas a Dios y Dios te dice, esto es esto, esto es esto, esto es esto. No andas buscando a José. ¿Ya? Uy, tuve un sueño. ¿Qué significará? Si tú no sabes, menos sabe él. ¿Ya? Porque José ya no está. Entonces, ¿quién sabe? Tú. Porque el sueño te lo dio Dios a ti. Entonces, si tú necesitas saber algo, ¿por qué Él te lo va a decir a medias? No. Si es algo así que es importante, Él te lo va a hablar y te va a mostrar. Tú vas a despertar y tú vas a saber, esto es esto, esto es... A mí me ha sucedido siempre así, cuando son sueños de Dios. Si no sé, lo dejo ahí. Y si después hay algo que yo tengo que saber y Dios me recuerda, me dice, ¿te acuerdas que te mostré esto? Y, ya, ok, sí, Señor. Pero si no, yo no ando buscando ni ando persiguiendo a la gente con sus sueños. No, las personas saben. Y hay gente que siempre está recibiendo en sueños. Hay gente que siempre tiene visiones. Hay gente siempre que sabe. ¿Ya? Entonces, el discernimiento de espíritu. Ahora, ¿qué mensajes pueden traer los ángeles? Vimos recién, ¿cierto? Un mensaje de Dios, algo para animarnos y todo. Pero nunca un ángel va a traer doctrina para enseñarte algo. Nunca. Todos los ejemplos que tenemos en nuestra vida, en el mundo, de un ángel que se me apareció y me enseñó esto acerca de la Biblia, tenga cuidado, porque normalmente se sale de la sana doctrina. Entonces, los ángeles nos enseñan doctrina. Si tuviese usted que aprender doctrina de algo, se aparecería Jesús. Si es que no hay un don de ministerio que te pueda enseñar. Si estás solo y necesitas aprenderlo, Jesús se te aparecería y lo enseñaría. Y así lo ha hecho. ¿Ya? Entonces, no aparecen para enseñar doctrina y no aparecen para enseñarte nada. Ellos traen un mensaje. Ellos son mensajeros. Tú, cuando viene el cartero a tu casa y te trae un mensaje, ¿tú te sientas con él a conversar y que te enseñe? No, ¿cierto? Tú no le preguntas a él, porque él es un mensajero. Entonces, el ángel es un mensajero, no es que lo estemos mirando en menos, no, los ángeles son ángeles, pero es un mensajero. Entonces no le podemos pedir que haga algo que no le corresponde. Cuando nosotros buscamos algo que no corresponde es cuando le abrimos las puertas a otras cosas. Y 1 Corintios 14 dice que hay muchas voces y que ninguna carece de significado. Entonces, cuando a las personas no le basta lo que dice la palabra, no le basta lo que Dios quiere, empiezan a buscar más allá y se abren a otras cosas. Y así como escuchan de Dios, escuchan también de otros espíritus. ¿Ya? ¿Cómo sabemos entonces que si es de Dios o no es de Dios? La palabra. Este es nuestro colador. La palabra, la palabra, la palabra, la palabra. No lo que dijo el pastor tanto, no lo que experimentó, no, la palabra.
Ese es nuestro colador, ese es nuestro ambiente seguro. Ok, entonces dijimos, ¿cierto?, que no, tampoco es para que sepamos las motivaciones de las personas, las sospechas, ¿cierto? Y ahora vamos a ver algunos ejemplos de el discernimiento de espíritus. Por ejemplo, Moisés. ¿Recuerdan cuando subió al monte a recibir los 10 mandamientos? ¿Sí? ¿Qué le pidió Moisés a Dios? Le dijo, déjame ver tu gloria, ¿cierto? Quiero verte. Y él le dijo, escóndete aquí y cuando yo pase, tú vas a ver mis espaldas, ¿sí? Vas a ver mi bien. Y hay otra traducción que dice, vas a ver mi gracia pasando, ¿ya? Para eso, para que otra cosa. Entonces, su gloria, su bien. Entonces ahí operó, pudo Moisés ver con sus ojos físicos la gloria de Dios, ¿cierto? Cuando la Biblia habla de, en Éxodo, vamos a Éxodo, por favor, Éxodo 33, vamos muy bien atrás, Éxodo 33. Diga 33. Éxodo 33. Esa es la parte de Moisés. Dice, te ruego que me muestres tu gloria. 18. Te ruego que me muestres tu gloria. Y ahí fue cuando Dios le dice, no puedes ver mi rostro, pero sí te voy a mostrar mi espalda. Isaías 6. Isaías 6. Versículo 1. Dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, y comienza a describir lo que él vio, ¿cierto? Él no dice que él cayó en un éxtasis, ¿cierto? O que estaba con los ojos cerrados, dice que él lo vio, ¿ya? Apocalipsis 4:5, también ahí está el discernimiento de espíritus. Marcos, vamos a Marcos, nos vamos a saltar alguno porque si no, no vamos a poder ver todo. Marcos 5. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Y ahí empieza a contar, ¿cierto?, acerca del Gadareno, y en un momento Jesús habla con este espíritu, le dice, ¿cómo te llamas? Y no se dirige al hombre, se dirige al espíritu porque lo está viendo, ¿ya? Ahora, de aquí sacaron toda esa doctrina de preguntarle a todos los espíritus cómo te llamas. No, Jesús lo que hace aquí, si nosotros vemos, dice, aquí dice que este hombre tenía más de un espíritu, ¿cierto? Y Jesús busca esa información, ¿por qué? O toma esa información, ¿para qué? Para ser efectivo en lo que estaba haciendo. Cuando tú te encuentras con un espíritu, por ejemplo, Pablo, ¿cierto? Cuando iba caminando, dice que había una mujer con espíritu de adivinación que los molestaba todo el tiempo y que decía, miren, ellos vienen de parte de Dios, miren, ellos. Dice que él no fue al tiro y le puso la mano a la niña y le sacó el espíritu inmundo de ella. No, dice que varios días lo molestó. Y Pablo en un momento dice que le habla al espíritu. En ese momento lo vio y lo echó fuera. En ese momento él hizo algo. ¿Por qué? Impulsado por el Espíritu Santo. Y ahí hay otro don operando, que es el don de fe, que recibe algo por otro. Él recibió la libertad de esa chica, porque ella estaba, en ese momento, su voluntad no estaba funcionando. ¿Por qué? Porque el Espíritu la poseía. Un cristiano nunca puede ser poseído. ¿Por qué?
porque tú naces de nuevo y el Espíritu Santo viene a morar en tu espíritu. Tú puedes ser oprimido en tu cuerpo, puedes ser obsesionado en tu mente, pero jamás poseído, porque poseído quiere decir que él está en el Espíritu y ningún otro espíritu puede entrar cuando está el Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que no hay comunión entre Satanás y Belial, no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Entonces, nunca un cristiano puede ser poseído. Entonces, esa chica no tenía voluntad en ese momento, es lo mismo que el gadareno, no tenía voluntad, pero Jesús lo hace libre tomando la libertad para ellos. Pablo lo hace libre tomando la libertad para la chica. ¿Cuándo? Cuando supieron qué tenían que hacer. Él vio el Espíritu y le hablaron al Espíritu. ¿Ya? Y fue libre. Tanto así que los dueños de la esclava se enojaron porque ya no les daba plata, ¿cierto? Ya no les daba ganancia en lo que ellos hacían. Entonces, de pasadita, así de refilón, entramos a lo que es dones que hacen algo, ¿cierto? Y vimos el don de fe. Ahora, este don de fe, lo que no es. ¿Qué es lo que no es? Fe como parte del fruto del Espíritu que aparece en Gálatas 5, 22 y 23. No es el fruto del Espíritu, no es mantenerse fiel o con fe constante en algo. No se trata de eso, ¿cierto? El fruto del Espíritu se compone de nuevo, es como una alverjita. Usted compra la alverjita y usted no compra por bolita, ¿cierto? Usted compra la alverjita entera. Entonces, la alverjita entera es el fruto del Espíritu. Si usted la abre, adentro se divide en 9, o como una naranja. Podemos dividir por gajitos, ¿cierto? Entonces, esto es una naranja de 9 gajos, pero es una naranja. El fruto es 1. No hay 9 frutos. El fruto es 1, que se compone de, ¿ya? Entonces, el fruto del Espíritu, hay 3 que van dirigidos a usted. Amor, gozo y paz, ¿ya? Hay 3 que van dirigidos o que tienen que ver con Dios, ¿cierto? Fe, mansedumbre, templanza. Y los otros los otros 3 van dirigidos a los otros: paciencia, benignidad y bondad. Es lo que tú tienes que tener con los demás. Entonces, todo esto se compone el fruto. Fe, no estamos hablando de ese fruto, ¿ya? Lo que tampoco es la fe para ser salvos, que Efesios 2:8 dice que somos salvos, ¿por qué? Por fe, ¿cierto? Por medio de la gracia, ¿ya? No habla de esa fe para ser salvo, tampoco es. Tampoco es la fe que dice la palabra, ¿cierto? Porque creí, hablé, ¿cierto? Tampoco está hablando de esa fe, de fe de creer. Y lo que está hablando es la fe especial. ¿Qué significa el don de fe o cómo opera? Creerle a Dios de tal manera que Dios honra tus palabras como si fueran de Él. Entonces recibes un milagro. Entonces a mí me ha pasado muchas veces, hay personas que no pueden recibir algo y el Señor me dice, me habla, dice, recibe su libertad, recibe esto, recibe finanzas, recibe. Entonces yo cuando oro, recibo por ellos. Se quedaron todos así como, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el don activo, por decir así? El milagro. El milagro hace algo, pero el don que recibe es la fe especial cuando está operando. Entonces, tú a lo mejor lo has hecho montones de veces y no te das cuenta que has recibido algo para otro, que has recibido por otro, has recibido su libertad, a lo mejor has orado por alguien, esa persona ha sido libre, sea de un demonio, ¿cierto? Ha sido libre. Y tú has orado y has recibido esa libertad para ello, porque el don de fe recibe, porque tú dices, Padre, gracias, sé libre. Y Dios honra tus palabras, sé libre. Y es libre. Gracias, Señor, porque vienen las finanzas. Y Dios honra tus palabras, pero impulsado por el Espíritu Santo.
sugerido por el Espíritu Santo. No es algo que tú andas así como repartiendo, así como, no, es el Espíritu Santo el que está a cargo. Entonces, tú, impulsado por él, ¿cómo lo vas a aprender? Puchi, ¿cómo aprendo todo esto, pues, pastora? Practicándolo. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando aprendieron a andar en bicicleta? Al principio tenían que usar rueditas. Van a tener que, a lo mejor, preguntarle a otra persona, así como, mire, pastora, estoy recibiendo esto. No importa, pregunte. Y después le va a sacar la ruedita a la bicicleta. Y va a empezar a andar solito. Pero no es lo mismo andar solito la primera vez que después cuando lleva 10 años andando en bicicleta. ¿Cierto? ¿Qué le pasa cuando lleva 10 años? Está más seguro. Conoce la bicicleta. Sabe cómo manejarse. Después maneja con una pura mano, ¿cierto? Después sin mano, después sin diente. No, sin mano. Entonces, ¿qué hace? El practicar. Por eso que Dios inspira a Pablo. Y dice, no ignoren, experimenten esto. Porque va a ser de provecho para todos. Entonces, muchas personas, como no saben, como no entienden, no. Y le cierran la puerta a todo esto. Cuando debería ser algo que nosotros fluimos naturalmente. Como pez en el agua, como decía la semana pasada. Entonces, el don de fe especial entonces es un don pasivo, por decirlo así, porque Él recibe. Dios honra tus palabras para recibir algo, ¿cierto? Y a diferencia de lo que es milagros. ¿Por qué? Porque el milagro es activo. ¿Qué es lo que es un milagro? Es una intervención sobrenatural en el curso ordinario de lo natural. Por ejemplo, oras por alguien que no ve. Oras por esa persona y esa persona inmediatamente ve. Se alteró lo natural. No es lo mismo que esa persona sea sana paulatinamente. No es lo mismo, porque ahí se alteró algo en lo natural. Milagro, por ejemplo. Había un hombre de Dios que oró por un hombre y le dijo, ¿por qué quieres que ore? Y el hombre le dijo, quiero ver. Entonces le dijo, ok, ve. Lo que el predicador no sabía, que el hombre tenía un ojo de vidrio. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacía? Él veía con el ojo de vidrio. Un milagro, se alteró lo natural. Entonces, ¿qué? A este hombre se sacaba el de vidrio. ¿Han visto ustedes los Piratas del Caribe? ¿Cierto? Ya. Entonces se sacaba el de vidrio y se ponía uno de madera y veía igual. Se sacaba uno de madera y le ponían uno de acero y veía igual. Se alteró el curso natural. Un milagro. Es distinto. ¿Se dan cuenta? Entonces, es algo inmediato. Es la suspensión temporal o permanente del orden acostumbrado del sistema natural por el Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, Jesús, ¿qué hizo con la tormenta? Le habló, po. Le dijo, calla, enmudece. Al mar y a la tormenta. Alteró el curso natural. Lo suspendió temporalmente. Porque después no dice si siguió la tormenta o no siguió la tormenta. Ellos llegaron a la orilla. Eso fue lo que sabemos. Se suspendió. Entonces, milagro y don de fe funcionan juntos. ¿Por qué? Porque el de fe recibe y el milagro actúa. Es como en la creación, ¿cierto? Estaba la tierra, ¿cierto? Y estaba desordenada. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y Dios dijo. ¿Qué pasó? Dios dijo y el Espíritu actuó. Actuaron juntos. ¿Ya? Entonces, actúan juntos. No estoy diciendo que eso haya sido fe y todo. Estoy diciendo cómo actúan juntos. ¿Ya? Entonces, ejemplo de fe especial. Daniel con los leones. Daniel 6. ¿Se dan cuenta que Daniel le dijeron, te vamos a tirar al foso de los leones? Y Daniel nos dijo, ¡ay, Dios me abandonó! ¿No dijo eso? ¿Qué dijo? Lo estaban bajando al foso de los leones. Y dijo, ok, no importa, Dios me saca de esto.
sea, hay gente que se asusta por un mal diagnóstico, hay gente que se asusta por un momento difícil, pero miren la fe de Daniel, no se asustó, él siguió creyendo, tanto así que le tapó la boca a los leones. O sea, él habló, dijo, Dios me va a sacar de esto, los leones no podían hacer nada. Tenían tanta hambre que al otro día, cuando fueron a sacar a Daniel, dice que tiraron a los sátrapas, ¿cierto? A esos que se llamaban raros. Y los tiraron al foso y dice que no, ni caían y los leones los agarraron y se los comieron. Pero Daniel, nada. De hecho, hay unos monitos que se llaman los Veggitel que dice que comieron pizza, ¿ya? Que le enseña a los niños acerca de Daniel. Le dice, no, si son mis amigos, comimos pizza. ¿Ya? El Señor les tapó la boca a los leones. Ahí eso es un milagro. ¿Por qué? Porque un león con hambre come, ¿cierto? Y no pizza. ¿En qué otra Jesús, ¿cierto? Cuando estaba durmiendo en la barca. Dígame ¿usted duerme si le cae agua en la cara? Jesús estaba durmiendo en la barca y la barca se movía para allá. O sea, yo tengo el sueño pesado, pero no tan pesado, ¿ya? Y en la barca tiene que haberle salpicado agua y todo, porque dice que se movía. Y de hecho, los discípulos estaban tan asustados que gritaban. Y él estaba durmiendo tranquilamente. Él estaba en paz durante ese momento. Él recibió paz. Él necesitaba descansar. Tú puedes tener paz en medio de una tormenta, de ahí viene el dicho, ¿cierto? En un momento difícil tú puedes tener paz y descansar. No tienes para qué estar preocupado. Elías y el cuervo, lo venían a alimentar los cuervos, recibió la provisión de Dios a través de los cuervos. ¿Qué otra cosa? Milagros. Milagros. Hartos milagros hay, ¿cierto? Elías y la viuda, Primera de Reyes 17, ¿cierto? La viuda que no le faltó la harina y el aceite. Le dice que le quedaba un puñado de harina y un poquito de aceite. Y no se le acabó nunca hasta que se acabó la sequía. Y hasta no solamente se le acabó la sequía, hubo cosecha. Porque una cosa es que se acabe la sequía, la otra cosa es sembrar, que crezca el trigo, cosecharlo, molerlo, ¿cierto? Y ahí se acabó la harina, hasta que tuvo. ¿Qué otra cosa que alteró el curso natural? Eliseo y las tinajas de aceite. La mujer que tenía que pagar la deuda, ¿cierto? Le dice, consíguete todas las tinajas que puedas. Y empieza a echar y no paraba. Y le llenaban, sacaban, ponían otras, sacaban. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando no hubo más tinajas. Si hubiese tenido más, llena más. Otro milagro, Jesús y el agua convertida en vino. Alteró lo natural, ¿cierto? ¿Ha tratado usted? Yo he visto varios que con varios tratan de convertir el agua en vino, pero no le ha resultado. Todavía no lo veo yo que pueda suceder. Moisés, las 10 plagas, alteró el curso natural. La multiplicación de los panes y los peces por Jesús. Hay muchos milagros, ¿cierto? Hay muchos milagros. Por ejemplo, cuando Pablo estaba en el barco y dice que se le apareció un ángel y dice que se perdieron las cosas, pero no se perdió la vida de las personas, ¿cierto? Él recibió protección sobrenatural en un momento difícil. Sustento, ya vimos a Elías, ¿cierto? Y el cuervo. Echar fuera, lo vimos en el don de fe. Para resucitar a un muerto se necesitan 3 cosas. ¿Ya? Se necesita don de fe, porque tienes que recibir, ¿cierto? Recibe. Esto lo vamos a separar bien técnicamente, ¿ya?
Usted cuando usted vaya a orar por un muerto no se preocupe de nada de esto, usted ore nomás. ¿Ya? Pero lo vamos a separar. Con la fe especial recibe el espíritu de la persona de vuelta, porque usted habla vida, ¿cierto? Entonces el espíritu se fue, vida, volvió. Ya no tiene que hablarlo con palabras técnicas, vuelvo a insistir. El milagro es que se altera el cuerpo, porque ya se había muerto y el cuerpo vive. Ahora, si se murió por algo, por una enfermedad, entonces, por ejemplo, tuvo un accidente de auto, se rompió una arteria, alguna cosa así, usted ora, el cuerpo reacciona y todo, pero si no es sano, entonces no sirve. Entonces, actúan estos tres juntos, fe especial, milagro y sanidades. Normalmente actúan juntos en una resurrección, normalmente, ¿ya? Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? Para no quedarme ahí porque me queda poquito tiempo, entonces para no avanzar en otro. Por ejemplo, otro milagro, Jesús caminó sobre el mar. Alteró el curso. Todavía yo veo que las películas tratan de imitar lo mismo, ¿cierto? Pero se nota el vidrio abajo. Y ahora se nota el efecto. Cuando cayó fuego del cielo, cuando Elías declaró algo, ¿cierto? Y si yo les voy a mostrar, ¿cierto? Si no cae fuego del cielo, Dios honró sus palabras, ¡pum!, cayó fuego del cielo. Entonces, vamos viendo cómo fe y milagros funcionan juntos. Ahora, los dones de sanidades, lo que no es medicina, ¿ya? No es medicina. Y aquí hay muchas cosas que se están dando hoy, incluso en el cuerpo de Cristo. Y mucha gente, hay una corriente muy fuerte que ha entrado en el cuerpo de Cristo que dicen, no, para tú que seas sano, como los israelitas tenían esta dieta, entonces nosotros tenemos que comer igual que los israelitas. ¿Ha escuchado usted eso? No tiene que comer cerdo, no tiene que comer esto, no tiene que comer esto otro. ¿Por qué? Porque Dios les dio una dieta y esa dieta nosotros tenemos que hacerla igualito. La Biblia dice que el no comer ciertas cosas, ¿cierto? Eso va a ser medicina para nosotros. No. O dice, por su buena dieta fue sanado. No, ¿cierto? Entonces, muchas veces las personas, bueno, digámoslo derechamente, el sacrificio de Jesucristo y la palabra de Dios no son suficientes. Entonces empiezan a reemplazarlo con otras cosas. Y no significa que tú vayas por el mundo y comas porquería. No, tú tienes que cuidarte y tienes que escuchar al Espíritu Santo. Sobre todo si vas a ir de viaje, ¿cierto? Vas a ir por el mundo y vas a ir de viaje. Entonces, hay otras cosas que también la gente dice. Por ejemplo, si tú vas a alabar al Señor, tiene que ser con la mano derecha en alto. Si tú vas a orar por alguien, tienes que orar con la mano derecha. Entonces dice, ¿por qué? Porque en el tiempo de Jesús la izquierda lo usaban para otra cosa, que todavía se usa en la India, donde no hay baños, no hay confort. ¿Ya? Entonces con la derecha se come, con la izquierda se limpia. ¿Ya? Entonces no usaban la izquierda, porque la izquierda no olía bien. ¿Ya? Tampoco una cuestión política. ¿Ya? Por favor, que no piensen eso, sino que sencillamente no olía bien. Entonces hay iglesias que si tú vas a ungir a alguien tiene que ser con la mano derecha. ¿Ya? Eso es tontera. ¿Ya? Y si eres manco o está a la derecha, la tenía ocupada en otra cosa, no sé. ¿Cómo puedes poner un límite así? Entonces, los dones de sanidades no es que tú seas un doctor con varios posgrados y con varias especialidades. No es algo natural, vuelvo a insistir, no es algo natural, sino que es algo sobrenatural. Y para poder cerrar esto, tenemos un ejemplo, el evangelista, ¿cierto? ¿Qué nos muestra Hechos? Que Elías dice, muchos eran sanados y describe de qué eran sanados. Lo vamos a tener que ver en la siguiente clase porque se me acabó el tiempo. Pero describe de qué eran sanados.
Entonces ahí vemos claramente dones de sanidades para esto. Entonces hay gente que puede orar por los que tienen problemas los huesos y fácilmente son sanados. Hay gente, el hermano Heian contaba que a él le ardía la mano, pero no le ponía énfasis, él no decía, me está ardiendo la mano, no, él sabía, porque Dios le había dicho, cuando te arda la mano de esta forma, tú vas a orar por la gente enferma de cáncer y los cánceres van a desaparecer. Entonces era algo para él, y él no andaba diciendo esto, él lo cuenta como testimonio de él, porque no ponen énfasis en sí, nos llaman la atención hacia ti. No, es que Dios a mí me ha usado. No, tú no pones el énfasis en ti, tú apuntas siempre al Señor. Entonces, el Señor le decía, y él oraba por la gente con cáncer y la gente con cáncer era sanada. O sea, hay claramente un don que está operando para tumores, para huesos, para paralíticos, ¿cierto? Hay diferentes. Por eso el cuerpo de Cristo nos necesitamos los unos a los otros. Y además, un evangelista, ¿a dónde va? ¿Al cuerpo? No, va afuera. Porque la sanidad es la campana del evangelio, llama la atención. Nunca te limites a orar por una persona. No esperes que la persona sea un creyente. Tú puedes orar por la persona y luego esa persona venir a Cristo. No necesitas que sea creyente primero, no tiene que cumplir ningún requisito. Tú ya estás en Cristo, entonces puedes dar el paso. Y la próxima semana vamos a estudiar más y vamos a ver ejemplos, ¿cierto?, de los dones de sanidad.